Como decimos siempre, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento. Estamos a apenas 24 horas antes de Rosh Hashanah y hay material que, por más que lo hayamos visto en otras oportunidades, creo que es lo indicado, repasarlo, tenerlo fresco, digamos, saber qué es lo que está pasando espiritualmente en este día de Rosh Hashanah, uno de los días más importantes de nuestro calendario. Es uno de los días a su vez más solemnes que el Shulchan Aruch mismo, el código de leyes nuestro, el código de leyes judío, pregunta ¿cuál es la actitud que hay que tener en Rosh Hashanah? Porque por un lado sabemos que es Yom Adin, es el día del juicio, y entonces un juicio representa algo denso, difícil, y por el otro lado es un día de alegría. Nos reunimos, bueno, este año en particular va a ser distinto, en todas las familias de todo el mundo va a ser distinto porque las reuniones van a ser más chicas y todo va a ser distinto, los rezos también van a ser distintos. Hasta escuchar el shofar va a ser distinto, porque este año se va a escuchar el shofar en muchas plazas, en muchos espacios públicos. Pero en fin, más allá de esas características, les decía, el Shulchan Aruch pregunta, ¿cuál es la actitud que hay que tener en Rosh Hashanah? Porque les decía, por un lado es el día del juicio y por el otro lado estamos contentos, estamos en alegría, hay un nuevo comienzo. En general, todos vamos a coincidir que cuando se empieza algo nuevo hay como una expectativa nueva, hay una energía nueva, hay un entusiasmo renovado, y bueno, no somos ajenos a ese entusiasmo. El Shulchan Aruch ahí mismo contesta que la persona tiene que tener una mezcla de estas dos emociones, y las tiene que tener a las dos y las dos presentes. ¿Qué significa? Por un lado tiene que ser consciente que es un día de juicio, no es un chiste, es un día difícil. El Rosh Hashanah, más allá de las reuniones y las comidas y los buenos deseos y la miel y todo eso, es un día de juicio. Se está definiendo nada más y nada menos quién va a vivir y quién no. Se está definiendo todo lo que tiene que ver con la vida de la persona. Entonces, la persona tiene que ser consciente de qué es lo que está pasando en ese día. Y por el otro lado, tiene que estar confiada en que Besrat Hashem va a salir airosa de ese juicio, de que le va a ir bien. Entonces, también tiene que tener digamos, una actitud de alegría. Y esto es un poquitito lo que termina resumiendo el Shulchan Aruch. Dice, tiene que mezclar estas dos emociones. El judaísmo está lleno de estas, digamos, a veces emociones hasta encontradas, ¿no? Porque por un lado está la alegría, por el otro lado está, digamos, un poco el temor, un poco la preocupación, porque es un día muy difícil. Bueno, el judaísmo te dice, tenés que convivir con estas dos emociones y tenés que transitar este espacio teniendo las dos y las dos a flor de piel. ¿Qué significa tener las dos juntas? No te puedes bandear hacia un lado, no puedes estar exclusivamente alegre, tampoco puedes estar exclusivamente preocupada, tenés que estar un poquitito buscando un punto de equilibrio. Entonces, más al final del encuentro de hoy, Besat Hashem, vamos a ver alguna otra idea que tiene que ver con este concepto. Pero el primer concepto es un día muy difícil. Ustedes piensen que todo lo que nos pasó, lo bueno y lo no tan bueno que nos pasó en este año que está terminando, se definió en el Rosh Hashanah del año pasado. Y no solo para nosotros, sino para el mundo. Es un día del juicio para el mundo. Este creo que fue un año absolutamente distinto, absolutamente difícil para la mayoría de las personas en todo el mundo. Digamos, cuando explican nuestros sabios que cuando algo baja de manera igualitaria a los distintos países, naciones, continentes al mismo tiempo, es porque en hebreo se llama, es una gesera, es un decreto difícil. Y la mayoría de las cosas que nos parecían importantes y nos parecían valiosas, no solamente a nosotros, sino que a todos, a toda la humanidad les parecía algo importante, les parecía algo valioso, este año es como que la sacaron. No hubo quien no estuvo preocupado por el trabajo en este año.
no hubo quien no haya estado preocupado por su sustento, por su parnasá. Cosas, como les decía antes, que supuestamente eran importantes y aspiracionales, como viajar, como visitar lugares lindos o estar en hoteles lindos o ir a restaurantes lindos, todo lo que lo tenía que ver con el esparcimiento, prácticamente nos lo sacaron en el último semestre, digamos, ya en Argentina por lo menos de manera holgada. Todos esos espacios, inclusive de contacto, de encuentro, también nos los sacaron. Entonces, los jajamim dicen, esto no, ustedes saben que no es mi estilo, ¿no? No es que quiero asustar a nadie, simplemente quiero que tengamos conciencia de qué es lo que está pasando en este día, y que esto se definió justamente en un Rosh Hashanah, igual que el que va a ser mañana a la noche, pero hace un año. Esto se aprende, es un concepto poco fuerte, pero se aprende. ¿Ustedes recuerdan cuando fue digamos, todo el episodio de los espías y que al final Hashem decretó, en el desierto estoy hablando, ¿no? La travesía en el desierto, y que al final Hashem decretó que iban a tener que morir esa generación no iba a entrar en la tierra de Israel, salvo muy poquitas excepciones, y digamos, ¿cómo era? No se murieron de un día para otro. Cada año se moría una tanda de gente. Y el Midrash trae, es un Midrash un poquito difícil, el Midrash trae que, ¿cómo funcionaba esto? Que las personas, perdónenme que es un poco feo lo que voy a decir, pero el concepto creo que nos puede servir a todos para Rosh Hashanah. Dice, ¿qué hacían? Las personas cavaban sus propias tumbas. Entonces, después, el que al otro día de la mañana, y se acostaban ahí, así trae el Midrash. Entonces, al otro día de la mañana, el que no le había llegado la hora, se levantaba y Baruch Hashem estaba contento y tenía un año más. Y así iban pasando los años, hasta que el último pelotón eran los que quedaban. Ya no había chance de que sea otro grupo. Y explican los Jajamim que ese pelotón al final no murió. No murió. Dicen, ¿pero por qué no murió? Dice, porque hicieron tefilá. Claro, esta vez, hasta ese año, siempre estaba la chance de que no me toque a mí, le toque al de al lado, le toque al vecino de arriba, del costado, de la vuelta. Ahora esta vez ya se había terminado. Era el último, digamos, el último lote, la última tanda de gente que le tocaba, digamos, perecer en el desierto. Y, digamos, sin lugar a dudas, eran ellos. Entonces, bueno, esa actitud, explica los jajamín, que tuvieron ahora, las papas quemaban, no había para dónde mirar al costado, dice, bueno, esa actitud fue la que en definitiva los terminó salvando. Fue la actitud de esa tefilá que rompe, digamos, decretos y rompe, digamos, fronteras y rompe la distancia que pudimos haber creado entre nosotros y Hashem. A veces nosotros con nuestras actitudes vamos creando una separación, nos vamos despegando. Dice, bueno, cuando la persona hace una tefilá, cuando la persona hace una teshuvá como corresponde, dice, toda esa separación y todo eso, digamos, que en alguna medida se fue rompiendo, se termina reparando. Entonces, este primer concepto es muy importante. Repasamos un poquito, ser conscientes que, insisto, todo lo bueno y lo que no nos pareció tan bueno que nos pasó en este año que está terminando mañana, se definió en el Rosh Hashanah del año pasado. Entonces el día de Rosh Hashanah es un día para aprovecharlo, para digamos, conectarnos con el día, conectarnos con Hashem y, digamos, rezar de la manera que podamos, de la manera que nos salga, en el idioma que nos salga, que esto va mucho más allá de los tecnicismos. El que puede ir al templo va al templo, el que no puede ir al templo también aprovecha ese día para conectarse con Hashem, para rezar, para pedir por él, por sus hijos, por su vínculo más ampliado. En fin, es un día que hay que aprovecharlo, no porque no podemos ir al templo, no porque podemos ir en grupos chiquitos o poco tiempo, etcétera, etcétera, lo vamos a desaprovechar, sino que justamente la idea es seguir haciendo uso y abuso de esta energía que tenemos en este día, que es algo espectacular. La pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene que en Rosh Hashanah es el juicio? ¿De dónde viene, digamos, qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan que un principio que siempre explicamos, que en el judaísmo, digamos, no
no estamos recordando algo, sino que son las mismas energías que en un momento estuvieron presentes, que se recrean y vuelven a estarlo cada año cuando llega la misma época. ¿Y esto qué significa? Que en el primer Rosh Hashanah del año, en el primer Rosh Hashanah de la historia, fue cuando Hashem terminó de crear el mundo. Y justamente Hashem terminó de crear el mundo y creó al hombre y lo puso en el Gan Eden. Entonces, ahí nomás tenemos la primera pista de que es un día que tiene una fuerza creadora, una fuerza de iniciación muy importante. Y la tenemos que aprovechar, tenemos que saber. O sea, fíjense que Hashem en alguna medida creó un mundo nuevo, un completo, en un día como este. Bueno, esa misma energía, digamos, de poder crear cosas, de poder empezar cosas, está presente. Y nosotros tenemos, este día tiene un momento central, que es el momento del shofar. Este año, por la forma que quedó, vamos a tener el shofar un solo día, porque en Shabbat no tocamos el shofar se va a tocar únicamente el domingo. Entonces, explican, dicen, ¿cuál es la función del shofar? ¿Qué es lo que está pasando con el shofar? El shofar tiene varias funciones. La primera es, literalmente, así explican los comentaristas y así explica el Shulchan Aruch, es para despertar a los dormidos. El shofar es como un despertador. Y, digamos, y el shofar tiene un ruido un sonido muy particular, ¿no? Cada tipo de sonido es un sonido que nos despierta emociones distintas. No es lo mismo escuchar la emoción que nos despierta un piano que un tambor o que una flauta o que un violín. Bueno, comparado con todos esos instrumentos, el shofar también tiene un sonido y también tiene un sonido que tiene un impacto en nosotros. Lo interesante es que el impacto que tiene en nosotros es doble, porque tiene un impacto físico. Yo creo que quien más, quien menos, pero cuando escuchamos el shofar genera como un estremecimiento. Y por el otro lado, tiene un impacto espiritual, porque es un sonido. Así explican nuestros sabios que no solo es para el cuerpo, sino que también es un sonido para la neyamá, es un sonido para el alma. Yo quiero compartir con ustedes algo que estudié este año de un libro de un rab que se llama Jacob Hillel, que él explica este concepto, digamos, de la desconexión, o mejor dicho, el de estar dormido. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad estudiamos, y lo repito yo muchas veces, entonces esta idea la voy a refrescar un poquitito de manera rápida, que para la Torá, los que están vivos y los que están muertos no necesariamente tienen que ver con la vida y la muerte, digamos, clínica. Para la Torá, digamos, la vida y la muerte tiene que ver con la capacidad de estar conectado con la fuente de la vida, que es Hashem. O sea, una persona que está conectada está viva, y una persona que está desconectada, mismo que tenga todos los signos vitales y que trabaje, que viaje, que compre, que venda, desde el punto de vista espiritual se llama que esa persona no está viva. ¿Por qué? Porque, digamos, quedó anclada al mundo material, y bueno, nosotros sabemos que nadie vino a este mundo justamente para pasar desafíos exclusivamente materiales, sino que justamente los desafíos verdaderos que tenemos las personas son los espirituales. Los materiales también a veces son desafíos, pero a nadie le van a preguntar después de 120 años cuántos ceros tenía en el banco o cuántas propiedades alcanzó a comprar, porque eso no está considerado un desafío y no está considerado un logro. Tal vez el desafío se puede presentar en términos del día a día, pero más allá de eso, a nadie lo van a juzgar en cuántos, digamos, por cuántos metros cuadrados pudo adquirir en su paso por el mundo. Entonces, les decía que hay acá el concepto de estar dormido tiene que ver con estar desconectado. La persona está en algún punto del Talmud, dice que la persona que está dormida es una persona que experimenta una 60ª parte de la muerte. Es decir, es una porción chiquita, es 1 en 60, pero es una forma de estar, digamos, muerto. ¿Por qué? Porque es una forma de estar desconectado. Estar desconectado ¿de quién? De todo, del otro, digamos, del que tenés al lado, del vecino, de tus cosas, de lo del otro, y también estar desconectado de Hashem. Entonces,
Lamentablemente el esquema lo conocemos, la persona se va desconectando de a poquitito, se va desconectando de a poquitito hasta que llega un momento que no lo ve, no lo ve y ya no es un tema intelectual. Cuando la persona está absolutamente desconectada, tiene que pasarle algo para que se pueda volver a conectar. Y ese pasarle, no piensen que es algo que le pasa en la vida de él. Lo que le tiene que pasar es que le tienen que abrir de arriba, tiene que tener algún mérito o alguien lo tiene que ayudar a que le abran la puertita, digamos, como para hacer teshuvá. En definitiva, ¿de qué estoy hablando? Dice, una vez que la persona ya se desconectó, volver a conectarse es un regalo. Y justamente Rosh Hashanah es uno de esos regalos que tenemos. Es la posibilidad de hacer realmente teshuvá y volver a conectarnos con todo lo que pudiéramos haber desconectado, aunque sea en menor medida o en mayor medida, ese es el regalo. El shofar, una de las funciones, es un sonido que justamente está buscando ayudarnos a soltar un poco la materialidad y conectarnos con algo espiritual. Inclusive es un sonido hasta medio básico, primitivo, ¿no? El sonido del shofar. Ahora, el Rabbi Yaakov Hillel les decía que este comentario me estoy basando en algo que estudié de un libro de él. Él explica, dice, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el shofar? ¿Qué es magia el shofar? Dice, en alguna medida el esquema del shofar es, una vez más, recrea el mismo esquema del momento de la creación. Cuando la Torá explica cómo fue el proceso digamos, de creación del mundo y en particular de Adán Rishon, del primer hombre, dice que lo creó, inclusive el Midrash trae que lo creó tomando tierra de todos los extremos del mundo, hizo una mezcla, explican nuestros sabios que hizo justamente eso para que el hombre sienta por lo menos una dosis de familiaridad en cualquier lugar del mundo. Para que si a alguna persona le tocara vivir en un país o en el otro extremo, no se sienta del todo ajeno. ¿Por qué? Porque tenemos un componente. Originalmente nos formaron con tierras de todos los puntos cardinales del planeta. Pero una vez que lo formó, ¿qué dice la Torah? Dice que Hashem le insufló la Neshama, ¿no? Ese fue el último paso del proceso creativo. Y explican que ese es el simbolismo, o uno de los simbolismos también del shofar. ¿Cuál es el simbolismo? Es justamente ese. Una vez más, en el mismo día en que esto ocurrió por primera vez y por única vez, en realidad con Adán Rishon ocurrió en esa oportunidad nada más, dice, una vez más se recrea ese concepto de digamos, un aire que vuelve a entrar en nosotros. Dice, el concepto del shofar es el que toca el shofar lo está tocando él y lo está elevando. Dice, pero eso genera un despertar que, digamos, la persona si consigue hacer su trabajito y hacer lo propio, es una vez más ese shofar que se está tocando por orden de Hashem, es de alguna medida Hashem mismo que nos está insuflando, nos está renovando nuestra Neyamá en el día más sagrado del año. Ese es el esquema, digamos, importante digamos, en el día de Rosh Hashanah y en el momento del shofar. La secuencia es que hay un espíritu de teshuvá, eso es fundamental, digamos, el shofar no termina de ayudar si la persona no hizo teshuvá, si la persona, ¿se acuerdan? Lo vamos a ver después en un ratito en el resumen, pero el proceso de teshuvá la persona lo tiene que hacer, digamos, si la persona entra como si nada, digamos, sigue de largo con todo lo que viene haciendo durante el año y entra como si nada y ahora escucha el shofar, bueno, escuchó el shofar, cumplió una mitzvah, porque escuchar el shofar es una mitzvah en sí misma, pero el shofar para que realmente sirva es que la persona, digamos, tiene que hacer su trabajo previo, tiene que hacer su trabajo de teshuvá, tiene que comprometerse a mejorar, a cambiar, en todo. ¿Qué significa en todo? En las mitzvot que tienen que ver con el prójimo y en las mitzvot que tienen que ver con Hashem. A alguno le va a resultar más fácil mejorar las mitzvot que tienen que ver con Hashem. Va a decir, bueno, yo empiezo a prender las velas, o empiezo a cumplir Shabbat, o a comer kasher. A otro le va a pedir o le va a resultar más fácil mejorar las mitzvot que tienen que ver con el prójimo. Dice, bueno, voy a ser más solidario, voy a ser menos egoísta, voy a ser más comprensivo, voy a estar más presente, en fin, se le va a ocurrir un montón de opciones, digamos, que tienen que ver
con las mitzvot entre la persona y el compañero. La realidad de las cosas es que sabemos que el camino es un camino mixto. La persona tiene que refinarse en su vínculo con Hashem y se tiene que refinar también en su vínculo con el prójimo. No existe crecer en una sola dirección. Entonces, bueno, puede elegir alguna al principio, pero la persona tiene que entrar en Rosh Hashanah con una actitud de por lo menos de arrepentimiento de algo que él identifica que no lo está haciendo del todo bien o que es absolutamente perfectible. Y si siente que también es perfectible, yo les puedo hacer la pregunta clásica. ¿Lo hace bien? Perdón, si siente que no es perfectible, que ya lo hace a nivel 10 sobre 100, la pregunta que traen, no es mía, la pregunta que traen nuestros sabios es si lo hace con alegría. Tal vez lo hace muy bien 10 en términos técnicos, hace todo lo que corresponde en el momento que corresponde, a la hora que corresponde, con todos los sellos y los certificados que se les ocurra. Pero la pregunta sigue siendo si lo hizo con alegría. Entonces, siempre le podemos agregar una cuota más de alegría, siempre le podemos agregar una cuota más de entusiasmo. Y bueno, esa es la actitud con la cual tenemos que entrar en Rosh Hashanah. Entonces, ¿cómo es el esquema? Con digamos, el espíritu ese de Teshuvah, y, digamos, ese insuflar de vuelta, digamos, de alguna manera de Hashem a través del shofar, es escuchado por el oído. Y eso, si funciona bien, debería despertar en el cerebro alguna voluntad de cambio y de acercarse y de apegarse a Hashem. Y por último, entonces ahora ese cerebro termina así explican los Jajamim, ayuda a purificar el corazón y también termina de mandar y dominar al resto del cuerpo para que se encamine. Entonces, esta pequeña introducción tiene que ver con, sabemos qué es lo que está pasando en este día y tenemos que aprovechar, todavía tenemos 24 horas, podemos elegir y yo sugiero que nadie elija grandes causas, a veces lo mejor es elegir cosas chicas, posibles, que las podamos sostener en el tiempo, en lugar de decir, digamos, asumir grandes compromisos que después son mucho más difíciles. Pero, digamos, este esquema de Rosh Hashanah es como les decía hace un ratito, es un regalo y es una oportunidad de renovación que tiene un impacto en toda nuestra vida. No lo piensen solamente digamos, en todo lo que tenga que ver con Torah. Es para todo lo que hacemos. Es una posibilidad de recrearnos una vez más y dejarnos recrear. También la persona tiene que dejarse atravesar por el shofar, dejarlo entrar al shofar. A veces podemos escucharlo muchos años el shofar, pero no lo dejamos entrar al shofar. El trabajo también de la persona es abrir sus oídos y su corazón y dejar entrar a ese sonido. Si me permiten, ahora sí les voy a compartir la pantalla y les quiero digamos, presentar algún material que preparé para el día de hoy. El día de Rosh Hashanah, la realidad de las cosas es que desafía la lógica. Uno de los trabajos de Rosh Hashanah más importantes es coronarlo a Hashem como rey. Y este trabajo de coronarlo a Hashem como rey por un lado parece muy simple, por otro lado es difícil y es muy interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, nadie es rey si no lo reconocen como tal. Si yo vengo ahora y digo, miren, soy el rey de las canitas, bueno, bárbaro, pero si nadie me reconoce como tal, nadie, digamos, me valora, bueno, me van a decir, estás más cerca del Borda que de ser el rey de las canitas. Entonces, el primer trabajo es que la persona, por eso es uno de los trabajos de Rosh Hashanah. Fíjense, en las tefilot se agrega todo lo que tiene que ver con el concepto de que Hashem es el rey. Ese es el gran trabajo de Rosh Hashanah. Reconocer a Hashem como el rey que es el que maneja, el que decide, el que supervisa, el que controla y el que, digamos, bajo cuyo dominio estamos nosotros. ¿Cuál es la lógica que desafía? Es que si la persona, digamos, si estuviéramos frente a un rey de carne y hueso y la persona, digamos, viola una orden del rey en repetidas oportunidades, la realidad de las cosas es que posiblemente no habría segunda chance, ¿no? O sea,
tal vez a nosotros nos cuesta mucho la figura de reyes porque no vivimos, pero no vivimos, hay un par de monarquías ahora, pero que están bastante devaluadas, pero cuando estaban los reyes de verdad, los reyes en la época, digamos, que tenían el poder absoluto y que no tenían un parlamento atrás, ni mucho menos, un rey era una persona que decidía y decidía lo que se le ocurra. Entonces, dice, acá hay una diferencia, ¿no? Bien, bien grande. Hashem nos acepta, digamos, con unas palabras, con un sentimiento, y queda todo como si nada hubiese pasado, ¿no? O sea, algo algo que, les decía, no lo vemos esto en el mundo material, porque ni siquiera, olvidémonos de un rey, una persona que tiene un empleado de cualquier nivel, y el empleado no hace lo que él quiere, o lo que él instruyó que hagan una vez, dos veces, lo más probable es que no hay más oportunidades. ¿No? El mundo no se maneja así, no hay oportunidades eternamente. Bueno, la buena noticia es que en el vínculo con Hashem sí tenemos oportunidades eternamente, y no solo eso, sino que el daño que pudiéramos haber ocasionado se borra por completo de manera que quede absolutamente imperceptible. Esa es la gran diferencia. En otras cosas en el mundo material, bueno, el otro puede haber perdonado, no puede haber perdonado, pero la realidad de las cosas es que no queda todo igual. La gran verajá digamos, la gran bendición de este día de Rosh Hashanah y del vínculo que tenemos con Hashem, es que cuando la persona se arrepiente y lo hace, digamos, de corazón y lo hace como corresponde, muy bien, acá es como que no pasó nada, no cuenta nada, queda de manera absolutamente imperceptible digamos, la mella o el daño que pudiéramos haber causado. No solo eso que queda imperceptible, sino que hay un concepto que trae ahí la Gemara, en el Talmud, muy interesante, que dice que cuando el arrepentimiento es genuino y es por amor, no solo que no queda, digamos, el daño, sino que lo que hubiese hecho, digamos, en transgresiones, se le cuentan en mitzvot. Fíjense qué excelente negocio esto. La persona ahora hace teshuvá, entonces lo que hubiese hecho mal, ahora se le cuenta directamente como una mitzvah. Es decir, la persona se mandó una macana en el año 2015, ahora se arrepiente como corresponde, esa macana ahora se cuenta como que en el 2015 él hubiese hecho una mitzvah en lugar de la macana que se mandó. Entonces, este es el único, digamos, al menos que encontré yo, y así lo vi en algunos comentaristas, es el único espacio donde hay la posibilidad de volver al pasado, cambiarlo, corregirlo, ¿no? En el mundo material, lamentablemente, a veces quisiéramos cambiar el pasado, quisiéramos cambiar una palabra que tal vez en algún momento dijimos de más, quisiéramos cambiar alguna reacción. La realidad de las cosas es que no se puede. En el mundo de Torah sí se puede. En el mundo, por lo menos así, en el vínculo con Hashem, es esa posibilidad de volver al pasado y algo cambiarlo. Hay veces pasaron cosas porque no sabíamos, porque no teníamos la motivación, no teníamos la información, no teníamos el conocimiento, no teníamos la contención. Muy bien, ahora la sabés, ahora podés ir a ese pasado, arrepentirte y quedarte tranquilo porque estás cambiando, haciendo un cambio de historia, ¿no? Un cambio de historia en el mejor sentido de la palabra, no sin ninguna connotación política, digamos. Entonces, vimos el concepto, yo lo dije la semana pasada por arriba, lo quiero repasar porque son importantes. Teshuvá es una palabra que quiere decir retornar, pero también es una palabra compuesta que quiere decir tashuv, hey, que volver a Hashem, es volver digamos, recalcular y encontrar el eje por donde, digamos, encaminar nuestra vida. Porque la teshuvá no tiene que ver, digamos, con algo técnico de si la persona ahora cumple algo o deja de cumplir, sino que la teshuvá, en definitiva, termina siendo digamos, una elección de vida y que tiene una impronta y una consecuencia en todo lo que uno hace. A veces a uno le parece
que no, pero funciona así. Son pequeños cambios que se empiezan a activar y eso van empezando su onda expansiva y eso va teniendo un impacto en todos nosotros y en nuestras familias y en nuestras amistades y en nuestros negocios y en todo lo que uno hace. ¿Por qué? Porque la presencia de Hashem cada vez está más notoria y más revelada digamos, en nuestras actividades cotidianas. Dicen que el Rabenu Yonah, él explica que la teshuvá, hacer teshuvá, es uno de los regalos, como les decía, más y los actos de bondad de Hashem para con nosotros más importantes. Dice, todavía más si se ve, digamos, si esta teshuvá está motivada por como un reconocimiento de algo bueno que a la persona le pasó o que la persona, digamos, experimentó. Eso se lo considera como algo bien elevado. ¿De qué estoy hablando? Entonces dicen, a veces nos cuesta verlo a Hashem. Claro que nos cuesta verlo a Hashem. Hay que trabajar para verlo a Hashem. Hay que trabajar para ver la mano de Hashem. Por ejemplo, a veces hay falta de agua en una zona, ¿no? En una zona rural, vamos a pensar, hay falta de agua. Y a veces la tecnología no nos ayuda a verlo a Hashem. ¿Por qué? Porque, bueno, en lugar de hacer algo activando el mundo espiritual, simplemente activamos el mundo material. Entonces, ¿qué? Construimos un acueducto, traemos agua de otra ciudad o de otro pueblo o de donde sea. ¿Qué significa? En una época, digamos, pretérita, en la época del Talmud, no tenían digamos, disponibles todos los medios tecnológicos que tenemos ahora, entonces tenían más a flor de piel la salida espiritual de los problemas. La teshuvá, les decía, según el Rabenu Yonah, es más complicada cuanto más, digamos, chiches tecnológicos tengamos alrededor, en el sentido de que nuestra expectativa de resolución del problema está más vinculada con el mundo material que con hacer algo que tenga impacto en el mundo espiritual. Entonces, repasamos algo que dije, abuelo de pájaro, la semana pasada, cómo es el proceso de la teshuvá. Esto es algo conocido, vamos a repasarlo porque es muy importante. Lo primero que la persona tiene que admitir la transgresión, ¿no? Mucha gente dice, ay, me gustaría hacer teshuvá, pero le cuesta, pero no sabe cómo lo hago, cómo esto, cómo aquello, esto sí, esto no. Dice, bueno, no es todo o nada, hay pasos parciales, hay pequeños pasos intermedios. La frase de que lo ideal es enemigo de lo bueno es absolutamente aplicable al mundo de la teshuvá. Entonces, a veces justamente es el Yetzer Hará mismo, el instinto del mal, que te dice, bueno, mira, si no haces A, B, C y D, mejor no hagas J, porque no tiene ningún sentido. Y eso no es verdad, eso es mentira. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? Cada mitzvah es un ladrillo, es un eslabón en sí mismo. Cada mitzvah nos va ayudando a construirnos. Tal vez no llegamos todavía al nivel de cumplir todas, tal vez no estamos en ese nivel, tal vez no estamos motivados, preparados, o no tenemos el conocimiento siquiera, pero cada mitzvah sigue siendo una en sí misma y cada mitzvah cuenta. Entonces, que nadie piense que bueno, es todo o nada. Eso también es parte del Yetzer Hará. Entonces, el primer paso es admitir la transgresión. La persona tiene que reconocer qué es lo que está haciendo mal. A veces sabe, a veces se hace el que no sabe, a veces se hace el distraído, a veces, digamos, tiene su propio código de leyes. Pero la realidad de las cosas es que esto hace falta una dosis absoluta de honestidad. Y este es un concepto que es muy importante. Hashem, en definitiva, lo que está buscando es el corazón de la persona y la honestidad de la persona, independientemente si la persona hace nivel 1 o nivel 100. Hashem está buscando esa honestidad, que la persona sea honesta, porque ¿saben qué pasa? Si la persona no es honesta, es muy difícil arrancar, porque se va a terminar engañando él mismo, él va a estar convencido de cosas que en definitiva son su propia fantasía. Entonces, digamos, el trabajo es admitir la transgresión, pero, como decimos siempre, con honestidad. ¿Cuál es el segundo paso? Es arrepentirse.
es sentir algo que te molesta. Hay algo que te molesta, que vos, digamos, no estás cómodo. Digamos, mientras estés cómodo con lo que estás haciendo supuestamente mal, estamos mucho más en el horno, es mucho más complicado. Cuando ya, digamos, detectaste algo y te importa, te molesta, bueno, ahí estamos, digamos, por lo menos estamos encaminados. ¿Se acuerdan? Estudiamos en algunas oportunidades que dos personas pueden estar haciendo la misma transgresión, dos personas pueden estar haciendo lo mismo exactamente. El ejemplo que dimos, me acuerdo del año pasado, fue que dos personas están comiendo el mismo, cada una un triangulito de un sandwichito de jamón y queso pedido en un bar. Y están compartiendo, cada uno come un triangulito de un tostado de jamón y queso, ¿sí? Dice, ahora, uno de ellos se siente mal y el otro no le importa. No le importa estar comiendo no kasher, no le importa estar comiendo jamón, no le importa estar comiendo, digamos, fuera de las normas del kashrut. Y el otro sí le importa. El otro se siente mal, pero están comiendo el mismo sandwichito, el mismo tostadito, que lo cortaron al medio, lo están comiendo los dos. Dicen nuestros sabios, dicen, entre estas dos personas hay un mundo de distancia. Por más que vos los ves y decís, ¿qué diferencia hay si están comiendo uno el pedacito de la derecha y el otro el de la izquierda? Sí, pero este le molesta, este tiene algo en el corazón que le raspa, tiene una tensión, está incómodo. Muy bien, esa tensión hay que usarla, esa incomodidad hay que usarla porque es el motor que nos va a ayudar a alcanzar niveles espirituales más elevados. Entonces, ese arrepentimiento es parte del proceso de la teshuvá. Y por último, algo que parece tonto, parece, digamos, que cae de maduro, pero no es un chiste. Hay que comprometerse a no hacerlo más. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil decir las cosas, pero después es muy difícil sostenerlas, es muy difícil mantenerlas. Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, el compromiso es parte del proceso de la teshuvá. Alguien podría pensar, ya que una vez que admití y una vez que me arrepentí, ya está. No, mira, si no te comprometes a futuro, es como que le falta una pata a esta mesa. ¿Ok? ¿Cómo seguimos? La persona tiene que elegir en Rosh Hashanah. ¿Qué es lo que elige en Rosh Hashanah? Nosotros pedimos Sojrenu Lejaim, recuérdanos para la vida. Eso es algo que lo repetimos en cada una de las tefilot del día de Rosh Hashanah. La gran pregunta es, ¿qué vida queremos? ¿Cuál es la vida que queremos vivir? ¿Es la vida que nos propone el mundo y las propagandas y la sociedad de consumo? O, digamos, realmente, ¿qué es lo que queremos vivir? ¿Para qué queremos vivir? Es parte de lo que, digamos, tendríamos que poder definir, tendríamos que poder defender la idea de para qué queremos vivir. A ver, ¿cómo hago para quedarme acá? ¿Cómo hago para que me dejen un año más? ¿Se acuerdan este concepto que lo estudiamos, no? Que el esquema de contrato con Hashem en este mundo es anual. Nadie tiene nada garantizado. Nadie tiene nada garantizado. Todo se renueva de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Y son todos contratos anuales. No hay otro formulario, otro tipo de contrato. Son únicamente anuales. Entonces, tenemos que saber que la persona no es solo el cuerpo, que la persona también tiene la neyamá, tiene el alma. Y tenemos que saber qué es la neyamá. Bueno, miren, la neyamá, ¿saben cuándo aparece? Cuando la persona ya, Baruch Hashem, resolvió un montón de otras cosas, digamos que tiene que ver con la familia, con la casa, con el auto, con las vacaciones, ahí aparece la Neyamá. ¿Qué significa? Cuando no te alcanza todo eso, ya está, ya te compraste el departamento, ya lo pintaste, ya cuántas veces le vas a cambiar la alfombra, ya lo hiciste, la alfombra, el piso flotante, el porcelanato, lo que te gusta, las cortinas, te lo dejaron, terminó la obra, se terminó, no falta ningún tornillo, terminó la obra. ¿Sabes qué? Ahí, si no empezás a conectarte con la Neyamá, lo más probable, ¿sabes qué vas a terminar haciendo? Buscando dónde mudarte. Pero terminé ayer del departamento. Sí, ¿por qué? Porque ese vacío te genera buscar otro proyecto y otro para llenarlo porque te está faltando la conexión con la Neyamá, te está faltando la conexión con el alma, la conexión espiritual. Shabbat puede ser un momento donde nos podemos conectar con la Neyamá. Atravesar la experiencia ayudó a mucha gente, mismo que era gente que nunca había cumplido Shabbat. Atravesar la experiencia de un Shabbat a mucha gente le cambió la vida y le ayudó muchísimo. Este año tenemos
esa bendición que tenemos Rosh Hashanah y Shabbat, o sea, una combinación súper poderosa de 2 días con muchísima santidad. Hay una pregunta clásica, entonces, ¿por qué tenemos que rezar? ¿No? La pregunta clásica es, si Hashem ya sabe lo que necesitamos, Hashem sabe que este necesita casarse y el otro tener hijos y el otro mudarse y el otro un trabajo y el otro salud, ¿para qué necesitamos rezar? Las respuestas son varias, son respuestas clásicas a estos temas. Ya los estudiamos en otras oportunidades, pero son los que se estudian en esta época del año. Necesitamos rezar por 2 grandes motivos. Primero, para tomar conciencia nosotros, digamos, en quién debemos poner nuestras expectativas. ¿De dónde va a venir la resolución de nuestros problemas? ¿De dónde va a venir, digamos, como se dice en hebreo, la Yeshua, la salvación? ¿Va a venir la salvación de manos del contador, del abogado, del médico, o va a venir las manos de Hashem? Ese es el primer paso, digamos, es el primer concepto. O sea, seguro que Hashem sabe lo que cada uno necesita. La tefilá la necesitamos para nosotros. La tefilá es un espacio que lo necesitamos nosotros para volver a tomar conciencia desde qué lugar va a venir la resolución de nuestros problemas. Y el segundo motivo por el cual también tenemos que rezar es porque tenemos la posibilidad de pedir por cosas elevadas. Tenemos la posibilidad de pedir, digamos, pasar de grado, pero salteando algunos niveles, ¿no? En Rosh Hashanah, la persona puede pedir cosas inclusive que a priori le parezcan que están fuera de su alcance. Normalmente imaginamos un esquema donde terminamos la primaria, después estudiamos la secundaria y después entramos en la universidad. Muy bien, en Rosh Hashanah la persona puede pedir pasar de la primaria a la universidad, a un posgrado directamente, para pegar un salto y un salto importante. Dice, bueno, la persona tiene que pedir cosas elevadas también. ¿Se acuerdan el otro principio que estudiamos y que repasamos siempre? Es un principio muy importante. A nadie le van a dar nada que él no pida. No hay imposición. No hay imposición, no hay imposición nunca, y menos en términos espirituales. Lo que una persona no quiere, no lo va a tener. Lo que una persona no desea, no lo va a tener. Lo que una persona no quiera entender de un concepto, no lo va a entender. No hay imposición, no hay de prepo. Entonces, si la persona aprovecha el tiempo, se conecta y pide cosas elevadas, bueno, tal vez Besrat Hashem las va a recibir. Y si la persona no las pide, quédense tranquilos. A nadie le van a obligar a vivir una vida espiritualmente más elevada de lo que él quiera. No hay imposición, no existe ese concepto. No hay. Entonces, la semana pasada les hablé que la persona tiene que presentarse con un business plan. ¿Qué significa un business plan? El concepto que es todo, el mundo material, ¿cómo se mide? Si tuviéramos que comprar un campo, como esta imagen que pongo acá en pantalla, ¿cómo sabemos cuánto vale este campo? El campo, ¿cómo se mide el valor? Como de cualquier otra actividad también comercial, se mide en función del potencial que tiene. Hoy tal vez mirás el campo y no hay nada, pero vos podés evaluar y ver el potencial que ese espacio tiene de generar, en este caso, un rendimiento. Ese muy bien. En el mundo espiritual también va todo atrás del potencial. También vamos atrás del potencial. El potencial es, bueno, independientemente, este también es un regalito que tenemos, independientemente de que después no lo podamos llegar a concretizar en su verdadera dimensión, pero el potencial paga, el potencial cuenta, el potencial es algo importante en el mundo material y también en el mundo espiritual. Entonces, la idea es también, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo lo que pedimos, con todo lo que estamos, tratando de conseguir? ¿A quiénes vamos a beneficiar? Son cosas que tenemos que tener claras antes de entrar a Rosh Hashanah. ¿Estoy pidiendo cosas que me van a beneficiar a mí solo? Bueno, muy bien, tengo que ser honesto. No se olviden que todo este trabajo es un trabajo que hay que hacerlo con honestidad absoluta. No hay a quien engañar, no hay a quien, digamos, hacerle trampa. La persona tiene que, con honestidad absoluta, de lo que estoy pidiendo, ya sea tanto materialmente como espiritualmente. Estamos pidiendo tal vez cosas de poder alcanzar niveles espirituales y de entendimiento y demás. ¿Quiénes se van a beneficiar con esto? Bueno, si yo tengo, digamos, la posibilidad de generar un impacto en más gente, termino teniendo más potencial, termino teniendo al mismo tiempo más chances
de que me terminen concediendo lo que estoy pidiendo. ¿Se entiende el truquito? El truquito es un truquito totalmente válido y honesto. Es la forma en que también se evalúa si lo que estamos pidiendo va a tener un impacto, digamos, unitario, o va a tener un impacto más comunitario. Y esa también es una actitud que debemos ser conscientes y prepararnos. Bueno, tal vez no todo, pero algunas de las cosas de lo bueno que Besat Hashem vamos a recibir para este nuevo año que comienza, bueno, vamos a comprometernos a usarlo también en beneficio de las demás personas, ya sea cosas que tengan que ver con el mundo material o que tengan que ver con el mundo espiritual. Yo quiero pasar compartir con ustedes algunas ideas y actitudes que tenemos que tener en Rosh Hashanah. La primera es que Hashem es nuestro rey. Es el tema central de todas nuestras tefilot, ¿no? Queremos que el mundo también lo sepa. No solo lo sabemos nosotros, sino que lo declaramos todos en conjunto, en grupo, porque queremos que el mundo lo sepa. Sino, no es una actitud de egoísmo, no es que es mi rey y entonces yo ahora tengo un rey que es bárbaro y más poderoso y más canchero que el tuyo, sino que al revés, es un trabajo que es el rey de todos y queremos que todos lo reconozcan y lo valoren. Hay una idea que lamentablemente este año no la vamos a poder cumplir en ningún lugar del mundo. Hay una idea que en hebreo se dice Berob Am Adrat Melech, dice cuanto más pueblo hay alrededor, es más honor para el rey. Ese es un concepto, es una frase que la dijo el rey Shlomo, y la idea es que no es lo mismo si hay, por ejemplo, en un rezo, si hay 1000 personas que si hay 12, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aparte de que esas 1000 personas crean marco, crean actitud, también es una forma digamos, de elevar, de honrar de manera más pronunciada, en este caso a Hashem o al rey que estamos queriendo coronar. Lamentablemente este año en todo el mundo va a estar permitido únicamente pequeños minyanim, pequeños grupos para rezar, pero bueno, el trabajo lo tenemos que hacer igual, digamos, al borde de nuestras posibilidades. La idea que hay es que debe haber un deseo en el día de Rosh Hashanah, inclusive todavía tenemos un día antes para prepararnos, un deseo de acercamiento a Hashem, un deseo genuino, honesto, ¿no? Para casi todo lo que voy a decir de acá en más, la palabra honesta, agréguenla siempre como un, digamos, condimento del concepto que estamos estudiando. ¿Cuál es? Dice, bueno, la persona tiene que querer acercarse, tiene que importarle, digamos, le tiene que importar, tiene que haber una actitud sincera de arrepentimiento, digamos, y a veces nos cuesta eso también. Entonces también está bueno en Rosh Hashanah pedir para poder acercarme. Digamos, la persona pide poder apegarse con Hashem. Todavía no llegó al nivel, pero pide que se le abran las puertas y lo pueda terminar haciendo. E inclusive es un momento bueno para pedir, digamos, desde un lugar de humildad y desde un lugar no solo para nosotros, también para familiares, para amigos. Todos conocemos gente que algunos la están pasando mejor, otros la están pasando peor, pero creo que todos quisiéramos, como cuando algo es bueno, y los que estamos en este mundo Baruch Hashem 1000 veces, quisiéramos que, como es algo para mí bueno, también lo quiero para los demás. Entonces, bueno, en Rosh Hashanah es un buen momento como para incluir en nuestros rezos a personas que conocemos, que queremos, que sabemos que la están pasando, insisto, bien o que no la están pasando tan bien, pero que quisiéramos que también para ellos se les abra un poco esta idea, este concepto, digamos, de una vida con un poco más de espiritualidad. En Rosh Hashanah es un buen momento de pedir, de ensanchar. ¿Se acuerdan la figura del shofar que explicamos hace 2 semanas? El shofar empieza en un extremo angosto y sale en el otro extremo, termina más ancho. Dice, bueno, la persona también en su vida y en su vida espiritual tiene que ensancharse. ¿Qué significa ensancharse? Es ir hacia más, ir buscando niveles más elevados, ir abarcando más, pero también ir abarcando a más personas, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Ya no pido solamente para mí y para mis hijos y para mi familia, pido también para el otro, pido para el que conozco, para el que no conozco tanto, para el que es amigo, para el que ni siquiera me llevo del todo bien, pero pido también para él. O sea, si podemos expandir un poco nuestros pedidos, también tenemos
digamos, un mérito extra, porque estamos empezando a actuar de una manera no egoísta, muy difícil de encontrar en este mundo, lamentablemente. Una actitud, esta es una figura que encontré en un libro hace unos años y yo la hice propia y me gusta mucho, donde dice, mira, no estamos pidiendo un aumento. Es la actitud que debemos tener, dice, es la actitud, eh, la imagen es espectacular, no es mía, ¿eh? La imagen es esta, dicen, tenemos que sentirnos de la misma manera que un empleado que por un lado le va a pedir un aumento al jefe y al mismo tiempo el jefe está pensando en echarlo. Entonces hay un encuentro, una reunión donde cada uno tiene su agenda. El jefe lo quiere echar y el empleado le viene a pedir un aumento. Dicen, esa es la actitud que tenemos que tener cuando vamos a, digamos, cuando vamos a estar parados en Rosh Hashanah en los 2 días. Y no piensen exclusivamente en los espacios, digamos, que vamos al templo y que escuchamos el shofar. Esa es la actitud en esto. Aprovechemos los 2 días completos, aprovechémoslo, ¿no? Independientemente de los espacios de rezo, aprovechemos para meternos un poquitito dentro de toda esta dinámica. Entonces, no estamos pidiendo un aumento, estamos ahora viendo cómo no nos echan de la empresa, porque el jefe tiene otra actitud y nos está mirando con una lupa bien grandota. ¿Qué más hay que hacer en Rosh Hashanah? Hay que agradecer. Hay que agradecer por todo lo bueno y por todo digamos, lo agradable que nos pasó. ¿Y saben por qué también hay que agradecer? Porque seguramente la vida es así, a cada uno de nosotros nos pudieron haber pasado cosas duras en este año que terminó. Y claro que sí, y nadie está minimizándolas y ni haciendo una actitud, o teniendo una actitud naif y decir, no, jajaja, fue todo bárbaro y todo agradecimiento. Pero si nos ponemos a pensar, seguramente vamos a poder, digamos, detectar, aún en las situaciones duras que nos tocaron en este año que se está terminando, tuvimos también la bendición de tener gente alrededor, o tener situaciones, o tener algún mimito de alguna manera que nos ayudó a transitar esa situación difícil que pasamos. Entonces también es bueno agradecer, porque esa es una actitud que como Yehudim, digamos, deberíamos experimentar cotidianamente. Entonces, Rosh Hashanah también es un tiempo de agradecer. Si Baruch Hashem tuvimos todas cosas buenas, agradecemos todas las malas, las buenas, perdón. Si tuvimos algunas que a nuestros ojos no fueron tan buenas o fueron difíciles, representaron un desafío, también vamos a encontrar motivos para agradecer. Unos son los que acabo de explicar y otros son que a veces esos desafíos, en definitiva, nos terminaron dejando en un lugar más elevado después. Entonces también tenemos que agradecer por eso, digamos, por esa prueba que nos tocó. Respetar la tefilá y valorarla. Los espacios de tefilá tienen su kedushá, tienen su santidad. La persona tiene que respetarla, tiene que, digamos, ahora estamos haciendo esto, no es jajaja, nos concentramos en esto y no estamos haciendo 20 cosas al mismo tiempo. El concepto de multitarea puede ser algo valioso para una computadora, pero para una persona que está tratando de conectarse con Hashem, bueno, no es multitarea. Ahora está haciendo eso y todo el resto del mundo para durante ese ratito. Vernos como parte de un todo, eso es muy importante, ¿no? El Kol Israel Arevim Selassie, todos los miembros de Am Israel somos responsables los unos de los otros. No nos veamos solitos, no pidamos, como dije hace un ratito, solamente por nosotros, sino también pidamos por todo el mundo, por toda Am Israel y por todo el mundo. Este fue un año muy difícil en todo el mundo, en todos lados es un año muy difícil que se termina. Lamentablemente la gente que no tiene conexión espiritual, le costó muchísimo más, sufrió muchísimo más. Baruch Hashem, los que tenemos un poquitito por lo menos de conexión espiritual, tuvimos una herramienta que nos ayudó a transitar, pero fue un año muy, muy difícil. Bueno, veámonos como parte de un todo y entendamos que nadie se salva solo. La actitud que hay que tener en Rosh Hashanah es asumir la responsabilidad de mejorar. Digamos, la persona tiene que querer, tiene que intentar, tiene que por lo menos aspirar a mejorar, como dije al principio, en ambos campos, en ambos niveles, en todo lo que tiene que ver con Hashem y en todo lo que tiene que ver con el prójimo. No existe esto de decir, bueno, yo soy así, no existe. Vos sos así, ahora que sabés que hay gente que le molesta que seas así, no seas más así.
no seas más así, cambialo, tomar registro, eso es una actitud, digamos, de maduración, y es una actitud digamos, de adultez. La otra es una actitud muy, muy adolescente, decir, bueno, yo soy así y bueno, ¿qué voy a hacer? No, la persona tiene que asumir esa, digamos, responsabilidad de mejorar, no solo en el mundo, digamos, de de intercambio, digamos, entre las personas, sino también en su mundo con Hashem. Que no hayas recibido una educación judía, que no hayas nacido en una familia religiosa, que no tengas, digamos, o que no hayas tenido cuando eras chico o joven determinada, digamos, formación, no te libera de tu responsabilidad de conocer tus raíces, entenderlas y por lo menos saber de qué se trata ese mundo. Eso no es una excusa, es una excusa infantil digamos, que no la vamos a poder defender, esa excusa. ¿Qué más? Sigamos un poquitito más, denme unos minutos más. Nos tenemos que sentir como embajadores pidiendo más recursos para nuestra misión. ¿Qué significa esto? Tenemos que pedir medios, podemos pedir medios materiales, medios espirituales, entendimiento, recursos en el mejor sentido de la palabra, en todo. ¿Para qué? Para cumplir nuestra misión. Es como un embajador que dice, bueno, denme herramientas, si no, no puedo. Bueno, nosotros también pedimos herramientas. Muy bien, quiero hacer las cosas, quiero hacerlas bien, quiero tener las herramientas para hacerlas bien, las materiales y las espirituales. Esto ya se los dije hace un ratito, recordar que todo lo bueno que nos pasó en el año pasado se redefinió en un día de Rosh Hashanah como mañana a la noche, todo lo bueno se definió ahí, Hasu Shalom lo contrario también, mezclar las emociones, no olvidarse, temor y alegría. ¿Por qué hace falta mezclarlas? Porque no es jajaja todo el tiempo, no es una noche de borrachera, no es una noche digamos, de fiesta, digamos, en el peor sentido de la palabra, y tampoco es un velatorio, y tampoco es, digamos, una cosa donde tenemos que estar en una película de terror. Entonces tenemos que buscar un punto intermedio, pero creo que se entiende el concepto de que no debemos descarrilar hacia ninguno de los dos extremos. Pero por otro lado, debemos sentir la gravedad de la situación. Tenemos que saber, ahora que sabemos, tenemos que sentir que es un día importante, es un día, digamos, crucial, ¿no? ¿Se acuerdan este concepto? Hay jajamim que ni siquiera recomiendan estrenar ropas en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque es un día, dicen, a veces cuando la persona estrena una ropa está muy pendiente de que no se la arrugue, de que no se la manchen, o si se sienta alguien al lado y cruza las piernas, que no le marquen, que no esto. No. Dice, escúchame, es el día más importante de tu vida o de este año para vos, de la vida de este año tuya, en términos de que se está definiendo si vas a vivir o no, y vos estás preocupado si se te arrugó o te mancharon o te rozaron la ropa. Dice, sácate todo este tipo de preocupaciones, digamos así, un poco más mundanas, y concentrate en lo que está pasando en este día. La persona tiene que, así como en otras cosas, nos vamos acostumbrando a partir del bombardeo que tenemos de hacer foco. Entonces, creo que cada uno de nosotros en su actividad personal en algún momento entiende que tiene que hacer foco en lo que necesita resolver y apaga todas las cosas que lo pueden distraer y molestar. En Rosh Hashanah la persona tiene que hacer lo mismo, tiene que apagar lo que lo puede distraer y molestar y concentrarse en lo que tiene que, digamos, importancia en ese día. Últimas recomendaciones: seamos pacientes y tolerantes en todo lugar, tanto en el templo como en la casa. El templo va a ser un día difícil. ¿Por qué? Porque grupos chicos, grupos así, sale un grupo, entra otro, en fin, cada uno de acuerdo a la dinámica que le tocó en el Minyan de él. La persona tiene que ser particularmente tolerante en este día. Y también en las casas. En las casas esto es para siempre, pero en el día de Rosh Hashanah más. A veces pasan cosas con los invitados, con que vienen tarde, que confirman, que no confirman, que iban a traer postre, trajeron vino, que iban a traer vino, no trajeron nada, no importa. Todo ese tipo porque van a haber cosas. Mismo que este año no nos podemos reunir, créanme que van a haber cosas que van a representar un cimbronazo, van a representar una tentación de patear el tablero. Bueno, seamos pacientes, no nos enganchemos porque el día tiene cosas muchísimo más importantes que todos esos detallecitos.
No mencionamos pecados en Rosh Hashanah, no mencionamos pecados. ¿Por qué no mencionamos pecados? Porque dice que por varios motivos. Es un día medio festivo también, no decimos Tajanunim. Y por otro lado, digamos, la persona tiene que evitar el enojo, ¿no? Como traté de explicar antes. El tratado de Rosh Hashanah, justamente del Talmud, dice que si una persona disimula una injusticia o algo que le hicieron a él, le son perdonados todos sus pecados. Entonces, ahora resulta que algo me hicieron a mí, yo me quedé callado, ¡pum!, estoy limpito. Entonces, como que este día estamos, en alguna medida es un nuevo comenzar, y entonces, como es un nuevo comenzar, ni mencionamos los pecados. No queríamos engancharnos con cosas que pudimos haber hecho antes. Ahora es un año nuevo, empezamos de nuevo, no lo mencionamos, ni hablamos de eso, ¿sí? Esto ya en alguna medida está insinuado. Tengamos un comportamiento ejemplar durante las tefilot. ¿Qué significa esto? Aprovechar las tefilot, aprovechar esos espacios. Estés en tu casa, o estés en el templo, o estés en una plaza, o donde te haya tocado, aprovecha ese espacio. No es un espacio para hablar pavadas, no es un espacio para comentar novedades políticas, deportivas o de lo que sea. No es un espacio para ponerse al día con alguien que no ves hace mucho tiempo. Después vas a encontrar otro espacio para eso. Ahora aprovechalo el espacio. Y Besat Hashem, digamos, la última y creo una recomendación muy linda y muy importante que todos tendríamos que empezar a poner en práctica es comenzar a proyectar y organizar logros personales y comunitarios del año nuevo. La persona tiene que tener una actitud como que, bueno, como que ya le fue concedido no solo la vida, sino todo lo que él pidió, todo lo bueno que él pidió para él, para su familia, para sus amigos, para sus compañeros de estudio. Digamos, tengámonos en cuenta los unos a los otros en nuestras tefilot, y Besat Hashem, que todos seamos sellados y firmados con todos los certificados posibles, todas las rúbricas posibles, en un año bueno, en un año dulce, en un año de salud, en un año de estudio, de crecimiento, de buenos vínculos interpersonales, de entendimiento, de paciencia, en un año como se dice en hebreo, de Parnasat Tová, de que tengamos buenos recursos, que no tengamos que hacer cuentas, que no nos falte nada, que nos sobre, que podemos estar siempre del lado de los que dan y que nunca necesitemos recibir de nadie. Besat Hashem, Amén. digamos, hasta acá es lo que yo preparé hoy para compartir con ustedes. Yo quería, la propuesta, yo sé que se hizo un poquito tarde, si se hizo tarde no importa, y si no, la idea era, nada, hacer un lejaim, aunque sea virtual, ya que estamos tan raros, que estamos todos tan separados, para por lo menos Acá está. unos minutitos desearnos cosas lindas entre nosotros. ¿Qué crees que haga? Diego. Acá tengo una disjoqueta que está musicalizando esto. Muy bueno. Ella quiere que bailen ustedes. No, pero voy a